Émile Zola afirmaba que la ciencia nunca había prometido la felicidad, ha prometido la verdad, aclaraba. Y, a continuación, añadía, la cuestión es saber si con la verdad se conseguirá algún día la felicidad. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. El encuentro con este espacio no tiene hora prefijada. Uno de los intereses de la filosofía ha sido el problema del conocimiento humano. Hoy comenzamos la tercera unidad didáctica dedicada a la filosofía, la ciencia y la tecnología. Sin más preámbulos, en cuanto escuchemos la sintonía correspondiente, pasamos a adelantar el sumario correspondiente a la primera sesión. Tras un recorrido por distintas formas en que la filosofía puede ocuparse de la ciencia, el profesor hablará sobre los objetivos e instrumentos de la ciencia y terminará ocupándose del método hipotético deductivo. La unidad didáctica anterior la dedicamos al conocimiento. Vimos que la gnoseología, la teoría del conocimiento, se ocupa de los límites y condiciones de posibilidad de todo conocimiento. Saludamos al profesor y esperamos que nos aclare cuál es la ocupación de la filosofía de la ciencia. Un saludo y sean bienvenidos. Pues la filosofía de la ciencia se ocupa también de los límites y condiciones de posibilidad de todo conocimiento. Pero la filosofía de la ciencia, a diferencia de la epistemología, restringe su campo de acción a los problemas que plantea el conocimiento científico. Así pues, la filosofía de la ciencia investiga el conocimiento científico y, por supuesto, la práctica científica. Hay varias formas en que la filosofía puede ocuparse de la ciencia. La primera de ellas es aprovechando los resultados de los descubrimientos científicos que más han influido en la forma de interpretar el mundo, pues los seres humanos. Por ejemplo, durante mucho tiempo se creyó ampliamente que todas las especies eran productos fijos de la creación divina, y esta perspectiva estaba muy consolidada. Pero desde mediados del siglo XIX la evolución por selección natural se estableció como un hecho científico empírico. Spencer y Comte llevaron a cabo importantes reflexiones filosóficas a partir de estos descubrimientos y a principios del siglo XX la teoría de la relatividad especial formulada por Albert Einstein constituyó uno de los avances científicos más importantes de la historia. Alteró nuestra manera de concebir el espacio, la energía, el tiempo y, por ejemplo, Bertrand Russell y Whitehead tomaron la teoría de la relatividad para reflexionar sobre las repercusiones filosóficas que tenía esta teoría. Una segunda forma en que la filosofía de la ciencia investiga el conocimiento científico consiste en analizar los principios, presupuestos y métodos científicos desde el punto de vista de su alcance, su verdad y su validez. Se trata de un análisis epistemológico. Se hacen preguntas como la siguiente. ¿Cuáles son los principios sobre los que descansa el conocimiento científico? La filosofía de la ciencia piensa que la ciencia pone en práctica algunos principios sin que se detenga a analizarlos y por tanto sería función de la filosofía el esclarecimiento de los principios, es decir, ir a la raíz del problema. Otra pregunta que se hace la filosofía de la ciencia es acerca de la naturaleza de la metodología científica. Por ejemplo, ¿es la inducción el principal método científico o es la deducción? ¿O más bien una combinación de ambos? O se pregunta, ¿hay un método científico o distintos métodos científicos según las distintas disciplinas científicas? ¿Cuál es la base de la validez de dichos métodos científicos? Una tercera forma de filosofía de la ciencia consiste en analizar la estructura conceptual de la ciencia. Aquí se hacen preguntas tales como ¿qué es un concepto científico? ¿Qué es un concepto teórico? ¿Y qué es un concepto observacional? ¿Qué es una ley científica? ¿Cuál es la naturaleza de las leyes científicas? ¿Qué es una teoría científica? ¿Cuál es su estructura? La filosofía de la ciencia, además de estudiar las consecuencias que se derivan de los resultados de los descubrimientos científicos y de analizar los principios metodológicos científicos o los conceptos que se emplean en la ciencia,
también se interesa por estudiar a fondo las condiciones sociales y políticas en que se desenvuelve la ciencia en cada época o cuáles son los intereses que subyacen al desarrollo de una ciencia, de una teoría científica, de un método, etc. Finalmente, desde la filosofía de la ciencia se tiene muy presente que la ética se aplica a todas las actividades humanas. Esto es así porque en todas las actividades humanas nosotros tenemos una responsabilidad que cumplir. No hay una actividad humana que escape a las valoraciones éticas. Allí donde una conducta depende de la responsabilidad humana, allí hay también un asunto ético. En este sentido, la ciencia en general y las distintas ciencias en particular también son sometidas a nuestras valoraciones éticas. Interesante, clara y amplia la lista de ocupaciones que le corresponden a la filosofía de la ciencia. Veamos pues ahora cuáles son los objetivos e instrumentos de la ciencia. La palabra ciencia proviene del latín scientia, que traduce conocimiento, pero su empleo para denominar el estudio científico de la naturaleza es reciente. En el siglo XIX, el británico William Bebel comenzó a emplear el término científico para referirse a quienes practicaban el estudio de las leyes de la naturaleza. Llamamos ciencia a un conjunto de conocimientos que permiten explicar la realidad. Estos conocimientos se adquieren mediante la observación, la experimentación y el razonamiento. A partir de la investigación, se obtiene una serie de principios y leyes generales por medio de las cuales se generan teorías. Estos conocimientos, además, son registrados y sirven de base a las generaciones futuras. Así que la ciencia se nutre a sí misma, se cuestiona, depura y acumula con el paso del tiempo. La ciencia se compone de un número importante de ramas o campos especializados del saber que estudian fenómenos naturales, formales o sociales y que en su totalidad conforman un todo unificado. Supongo que cada rama de la ciencia persigue diferentes objetivos. Pese a la diversidad de disciplinas científicas, podemos afirmar que todas comparten dos objetivos generales. Por un lado, descubrir las respuestas y soluciones a problemas de índole física, social y humana mediante la aplicación de una metodología rigurosa consensuada por la comunidad científica. Y por otro lado, descubrir, explicar, predecir y controlar los fenómenos y procesos físicos, elaborar leyes y teorías explicativas que expandan el conocimiento humano. Quizás podríamos entender los instrumentos de que se vale la ciencia si nos paramos a reflexionar sobre dos preguntas fundamentales. ¿Cuál es el objeto de la investigación científica? ¿Y quién puede investigar? En relación a la primera pregunta, ¿cuál es el objeto de la investigación científica? Diré que el objeto de la investigación científica es resolver problemas prácticos para el ser humano. Una nueva vacuna, fuentes de energía más limpias, construir ordenadores más potentes, etc. O la mera curiosidad y admiración por la naturaleza y los procesos físicos, el origen y tamaño del universo, la estructura íntima de la materia, la unificación de las fuerzas fundamentales, etc. En general, se investiga sobre todo aquello susceptible de experimentación y sobre lo que se puede aplicar una metodología específica, por ejemplo, el método hipotético deductivo, una metodología consensuada por la comunidad científica. De este modo, quedan fuera de la investigación científica problemas de la tradición filosófica como el alma, la existencia de un Dios o la vida después de la muerte. Respecto a la segunda pregunta, ¿quién puede investigar? Debemos entender que la investigación científica no es una confrontación de opiniones ni un debate meramente racional sobre cualquier tema. Por el contrario, requiere el dominio de habilidades matemáticas, procedimientos experimentales y de los conocimientos específicos que la comunidad científica ha ido acumulando en cada disciplina desde que se plantea la investigación. En definitiva, investiga quién está acreditado para investigar. El experto formado en instituciones académicas, formado en universidades, etc. Cualquier investigación realizada al margen de la comunidad científica será considerada metaciencia
y no obtendrá el reconocimiento de los especialistas. Por ejemplo, las investigaciones realizadas desde la parapsicología, los curanderos, la mediación zen o la homeopatía no tienen este reconocimiento. Bueno, además de las preguntas que se han propuesto para entender los instrumentos de que se vale la ciencia, convendría que nos parásemos a reflexionar sobre el método y el propósito que persigue la investigación. ¿Qué método se sigue? En relación al método que se sigue, tengo que decir que en la ciencia hay una obsesión por las cuestiones metodológicas y procedimentales, de tal manera que las investigaciones que no siguen una pauta metodológica aceptada por la comunidad quedarán fuera de la ciencia. Las hipótesis que se formulan deben tener un carácter demostrativo y las leyes o teorías a que pudieran dar lugar deben haber sido corroboradas mediante experimentación en laboratorios e instituciones académicas repartidas por todo el planeta. Por otra parte, las nuevas teorías y modelos explicativos no están aisladas, deben integrarse en un cuerpo de conocimiento ya validado por la ciencia. Esto es, no entrar en contradicción con otras leyes y teorías ya demostradas. ¿Cuál es el propósito de la investigación? Respecto a la pregunta por el propósito de la investigación, habría que preguntarse: ¿qué se pretende descubrir con el diseño experimental? ¿Qué aspecto de la tecnología o de la vida de las personas contribuye a mejorar? En principio, la respuesta es obvia. La finalidad última es expandir el conocimiento humano, pero no seamos ingenuos. Muchas investigaciones se mueven por otros intereses más espurios, por ejemplo, intereses armamentísticos o meramente comerciales. Intereses que nada tienen que ver con el pretendido carácter neutral y aséptico del saber científico. Muy interesante lo que nos cuenta sobre los intereses espurios. ¿Por qué no se extiende un poco sobre este aspecto? No te preocupes, tocaremos este punto en la última sesión que dedicaremos a esta unidad didáctica. La investigación es una actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos que pueden aplicarse para la solución de problemas o interrogantes de carácter científico. Para ello se ha de seguir un método, es decir, un procedimiento. En el caso de la ciencia, el método que se siga ha de ser ordenado y sistemático. La concepción clásica de la ciencia combina dos formas de argumentación, deductiva e inductiva. Estas dos formas de argumentar dan lugar a dos métodos diferentes. La deducción es un tipo de argumentación que va de lo universal a lo particular. Se parte de una ley o principio universal para sacar conclusiones particulares. Por ejemplo, todos los metales se dilatan al aumentar la temperatura. Los raíles del ferrocarril son de metal, luego los raíles del ferrocarril se dilatan al aumentar la temperatura. Yo me pregunto una cosa, ¿esta deducción qué aplicación puede tener? A partir de esta deducción podemos establecer que los raíles del ferrocarril deben tener juntas de dilatación cada varios metros. En cuanto a la argumentación inductiva, diremos que permite sacar conclusiones generales a partir de hechos particulares. Es el método científico más usado. Es un método que se basa en la observación, el estudio y la experimentación de diversos sucesos reales para poder llegar a una conclusión. De este modo, el investigador puede formular una hipótesis recopilando una serie de datos experimentales que hacen referencia a casos particulares. Un ejemplo quizás permitiría ilustrar lo que dices. Por ejemplo, si un número elevado de enfermos con cáncer de pulmón dicen ser fumadores, se infiere que el tabaco produce cáncer. Otro ejemplo, si en una zona muy pequeña se descubren numerosos objetos arqueológicos pertenecientes a la época de los fenicios, se infiere que en ese lugar hubo un asentamiento fenicio. El problema de la inducción es que nunca sabemos cuántos casos u observaciones particulares son necesarios para formular un principio general. Yo recuerdo que mi profesor filósofo ilustró esto con un ejemplo de Bertrand Russell, bastante elocuente: el pavo inductivista.
Este pavo descubrió que en su primera mañana en la granja avícola comía a las 9 de la mañana. Sin embargo, siendo como era un buen inductivista, no sacó conclusiones precipitadas. Esperó hasta que recogió una gran cantidad de observaciones del hecho de que comía a las 9 de la mañana e hizo estas observaciones en una gran variedad de circunstancias, en miércoles y en jueves, en días fríos y calurosos, en días lluviosos y en días soleados. Cada día añadía un nuevo enunciado observacional a su lista. Por último, su coincidencia inductivista se sintió satisfecha y efectuó una inferencia inductiva para concluir, siempre como a las 9 de la mañana. Pero, se demostró de manera indudable que esta conclusión era falsa, cuando la víspera de Navidad, en vez de darle la comida, le cortaron el cuello. Una inferencia inductiva con premisas verdaderas ha llevado a una conclusión falsa. Sí, elocuentemente, pese a la diversidad de ciencias, todas ellas comparten ciertas características que afectan a cuestiones metodológicas y procedimentales que hacen que la ciencia tenga un carácter unitario y se distinga de otro tipo de saberes. El método hipotético deductivo o método científico es el procedimiento que siguen los investigadores para explicar los hechos observados, formular hipótesis, contrastarlas experimentalmente y formular leyes, teorías y modelos explicativos. Este método está compuesto por las siguientes fases. Una fase sería la observación de fenómenos o procesos naturales, interacciones entre elementos del mundo físico de los que no tenemos una explicación. El investigador acude al contexto natural y registra los datos o hechos materiales de naturaleza cuantificable y los organiza de forma sistemática. Es importante tener en cuenta los hechos objetivos y dejar de lado las opiniones subjetivas y personales. ¿Tener en cuenta los hechos objetivos y dejar de lado opiniones subjetivas o personales? Te la aclaro con un caso histórico. Durante la segunda mitad del siglo XIX, en los países más civilizados de Occidente, el más descarnado racismo sobre los pueblos de origen europeo, lejos de considerarse una ideología perniciosa, llegó a constituir para la inmensa mayoría de la población educada, incluso para muchos de aquellos que se mostraban enérgicamente en contra de instituciones como la esclavitud, pues llegó a constituir el resultado lógico de una verdad demostrada por las ciencias naturales más avanzadas del periodo. La ciencia del hombre blanco llegó a demostrar la superioridad biológica de las poblaciones de piel blanca de un modo tal que en la práctica esta resultaba un a priori irrefutable para la mayoría de la población educada de las sociedades burguesas de fin de siglo. Todos los cálculos antropométricos de la época parecían confirmarla. Todos los gráficos de la anatomía comparada de la raza parecían demostrarla con contundencia. En fin, hoy sabemos que estos resultados fueron así porque los investigadores no dejaron de lado opiniones subjetivas o personales cargadas de prejuicios raciales. La siguiente fase consiste en la formulación de una hipótesis, es decir, a partir de los datos recogidos se formula una explicación provisional o un enunciado predictivo. Las hipótesis solo tienen valor en la medida en que orientan la investigación. Es una suposición que nos permite seguir indagando en la naturaleza del fenómeno. Es una dirección y una posibilidad interpretativa para que no andemos dando palos de ciego, sino que nos ayuda a guiarnos. Por supuesto, nunca hay que tomar una hipótesis como una explicación definitiva y fiable. Bien, pues, una vez formulada la hipótesis, se deben deducir las consecuencias que se derivan de la hipótesis. Se predice qué debe ocurrir en determinadas circunstancias de acuerdo con la hipótesis. La siguiente fase es la contrastación. La contrastación consiste en someter a prueba las hipótesis. ¿Y cómo se lleva a cabo la fase de contrastación? Pues consiste en llevar a cabo pruebas ya en un ambiente controlado, por ejemplo un laboratorio, para replicar el fenómeno. Estas pruebas han de ser reproducidas, es decir, han de estar diseñadas de forma que sean factibles su realización y que otros puedan hacer una verificación más de una vez y dar con el mismo resultado, evidentemente. Bueno,
¿Y con una comprobación es suficiente? La hipótesis ha de ser probada una cantidad suficiente de veces como para establecer una regularidad. El último paso consiste en la formulación de leyes y teorías. Esto sucederá cuando se consigue demostrar una hipótesis. Las leyes explican los fenómenos y determinan la relación entre variables. Por ejemplo, la ley de la gravitación universal. Una teoría tiene un rango más amplio y puede estar formada por varias leyes, hechos y modelos explicativos. Por ejemplo, la teoría de la evolución de las especies. ¿Puede ponernos un ejemplo que clarifique cómo se trabaja en las fases que se siguen el método hipotético deductivo? Si, por ejemplo, el fenómeno a estudiar es que la gripe se contagia en distintos grados entre personas cercanas, tras llevar a cabo una observación de este fenómeno, se elabora la siguiente hipótesis. La vía de contagio es la saliva a través de la tos o el contacto con los objetos. Una vez formulada la hipótesis, se deben enunciar las consecuencias que se derivan de la hipótesis. En este caso se deduce que el nivel de contagio habrá de ser superior en caso de contacto de saliva. A continuación se somete a prueba la hipótesis. ¿Cómo? Pues se estudia la incidencia en un grupo de experimentación, es decir, un grupo que estará en contacto con la gente que tiene la tos y los objetos y otro grupo llamado grupo de control que permanecerá aislado. Como se confirma una mayor incidencia, se verifica la hipótesis. ¿Y qué hacemos en el caso de que los experimentos no hayan verificado la hipótesis? En este caso se podrá formular una nueva hipótesis. En cualquier caso, no hay que obviar que la refutación de una hipótesis también ofrece conocimiento que no se tenía antes de realizar la investigación. Así que en esas circunstancias no todos son malas noticias. Terminaremos este apartado diciendo que en el método científico también incorpora unos criterios de demarcación. Estos criterios permiten discernir lo que es científico de lo que no lo es. Tradicionalmente se han señalado dos criterios de demarcación. El verificacionismo, para que una teoría o modelo explicativo se considere científico, debe ser susceptible de verificación empírica. Si algo no es verificable mediante algún método lógico-matemático o experimental, entonces no pertenece al ámbito de la ciencia. Este criterio fue propuesto por los filósofos del Círculo de Viena a principios del siglo XX, del siglo pasado. El falsacionismo. Una teoría es científica si puede ser falsada, es decir, cuando existe algún procedimiento de refutación. Este criterio fue propuesto por Karl Popper. ¿Y cómo se lleva a cabo este criterio de demarcación? El autor debe indicar las circunstancias bajo las cuales una teoría se probaría que es falsa. Popper decía que la teoría de la relatividad de Einstein tenía algo que la hacía más creíble que otras teorías. Einstein había indicado las circunstancias bajo las cuales su teoría probaría ser falsa. Popper concluyó que esa debería ser la verdadera actitud científica. Bien, pues hemos llegado al final de la clase de hoy. Aquí me despido de ustedes. Efectivamente, esta ha sido la primera sesión de la segunda unidad didáctica sobre filosofía, ciencia y tecnología. Espero que les haya resultado interesante. El próximo día veremos la segunda sesión del tema. Hasta entonces me despido de ustedes agradeciéndole la atención prestada y deseándole suerte y ánimo.